Buenas noches, Mariana Guerrero desde el INE y en la línea telefónica de 1TV Noticias. Hacemos un enlace con Pamela San Martín. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Consejera Pamela, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias, Pamela. Pues a primer golpe de vista parece que está siendo cuestionada la credibilidad del instituto con esto que pasa. Nos llama la atención cómo es que no pueden resolver sino hasta regresando de vacaciones. Pues que no es un tema urgente. Muchas gracias por hacer la pregunta de esa forma, porque creo que hay varias cosas que se tienen que precisar de lo que se está señalando. Sí. En primer lugar, el día de hoy resolvimos los dictámenes de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Ya se resolvieron y se votaron el día de hoy. Se ordenó un procedimiento oficioso, es decir, se ordenó iniciar un procedimiento para un gasto en particular, que es el gasto correspondiente a los representantes de los partidos ante las casillas el día de la jornada electoral. Pero el resto de los gastos que fueron fiscalizados durante la campaña electoral ya fueron resueltos el día de hoy. Ya tenemos las cifras finales, se aprobaron hoy los criterios que se tenían que impactar para poder llegar a los resultados finales de esta fiscalización. Insisto, es solamente un apartado, un motivo de gasto, de todos los motivos de gasto que hay, el que está pendiente y que se resolverá después de dar un plazo para que los partidos puedan presentar la documentación que aún no hayan presentado. Ahora, en ese sentido, Pamela San Martín, digamos que los partidos cuestionados por eventual rebase en topes de campaña la libran, salvo por el capítulo de haber pagado a representantes de casilla y haber hecho gastos el mero día de la elección. El PRI alega que eso no es gasto de campaña, porque ese fue el día de la elección. Sin embargo, la opinión de la Corte es que si forma parte de todo un proceso electoral, pues evidentemente es parte del tema de campañas. Ahí está la discusión. La pregunta concreta es, salvando el tema del pago eventual a representantes de casilla de uno u otro partido, ¿quedaría libre el tema, es decir, ya no sería motivo de anulación de la elección en el tema Coahuila? El día de hoy, con lo que resolvimos, insisto, se resolvieron todos los gastos excepto ese en particular. Y con las cifras preliminares que se tienen. ¿Y por qué tenemos cifras preliminares? Porque hay un conjunto de temas que se votaron y que aún se tienen que impactar económicamente, es decir, a cuánto asciende cada uno de los gastos que el día de hoy fue determinado. Pero con las cifras preliminares que tenemos, sí encontramos un rebase de topes tanto en la coalición que encabezaba el PRI como en la coalición que encabezaba el PAN. Ya cuando se termine el engrose, que esto es en los próximos 2 días más o menos, se termina de realizar el engrose, y por el engrose me refiero el impacto de todo lo que se votó el día de hoy para los dictámenes. Ya se tendrán las cifras definitivas de los dictámenes, quedando pendiente únicamente lo que hace a los gastos de la jornada electoral. Y por lo que hace a los gastos de la jornada electoral, pues no es un motivo de duda que estos son gastos de campaña. Esto fue resuelto por la Suprema Corte, efectivamente. Sí. La ley de partidos señalaba que eran gastos ordinarios, pero la Suprema Corte declaró inconstitucional ese artículo y ordenó expresamente que son gastos de campaña. A ver, Pamela, a ver si me quedó claro, porque a veces no entiendo. Entonces, independientemente de que los partidos justifiquen o no el gasto de representantes de casilla, ya los partidos rebasaron, por poquito o por muchito, pero rebasaron. Efectivamente. Correcto. Entonces, lo que va a proceder, Pamela, perdón otra vez la interrupción, es que el INE dará a conocer esos datos, punto. Y será el Tribunal Electoral, primero local y luego el federal, si es necesario, el que decida si se anula la elección. En el caso de la fiscalización, del tema de la fiscalización, y siendo la candidatura a la gubernatura, quien lo determina es la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Del Federal Electoral. Efectivamente, y en cualquiera que hubiese sido el resultado, con poco o mucho que fuera el rebase, y aunque estuvieran ya los representantes el día de la jornada electoral, a quien le corresponde determinar sobre la nulidad de la elección en su caso es al Tribunal Electoral. Nosotros lo que debemos de hacer es dar las cifras de cuánto gastaron los partidos políticos, de ingresos y egresos de los partidos políticos, tanto los gastos que nos reportaron como los gastos que no nos reportaron y que nosotros detectamos y que también, por supuesto, son contabilizados. Pero sí me estás diciendo, entonces, sí hubo rebase de campaña.
de acuerdo con la unidad de fiscalización. De acuerdo con lo que votó el Consejo General el día de hoy, sí, ya no solamente es el dictamen de la unidad, correcto, sino ya lo que determinó el Consejo General respecto a distintos criterios que pudo haber impactado de alguna forma la unidad, y que la corrección la vota el Consejo General. El Consejo General es quien determina, quien ya aprueba los dictámenes en definitiva. Entonces, ¿podría anularse la elección de Coahuila? Esa es una determinación que le corresponde al tribunal, pero lo que sí tenemos en estas cifras preliminares son rebases de las dos coaliciones. Queda clarísimo. Gracias, Pamela San Martín, por haber aceptado esta llamada a través de Uno TV Noticias. Gracias a ti, Pepe, y nuevamente saludos a tu auditorio. Igualmente, gracias, Pamela San Martín. Pues sí, hay rebase. Ya después se aclararán los partidos en su momento, después de vacaciones, cuando sea, si la parte del pago de representantes de casilla cuenta o no cuenta. Pero nos dice Pamela San Martín, en el dictamen de la unidad de fiscalización, sí hay rebase. Y por lo tanto, no lo dice ella porque no le corresponde al INE decirlo, el Tribunal Electoral tendrá los elementos para determinar que procede la anulación, a menos que el Tribunal utilice otros criterios que finalmente es el que decide. Integrantes de organizaciones civiles, empresarios y académicos presentaron el movimiento